Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Habéis sido muchos los que os habéis dirigido a mí para ver si puedo explicaros en qué medida es distinto un voto en blanco a un voto nulo y en qué medida también se diferencia de la abstención. Bueno, me parece que es el momento apropiado, porque estamos a las puertas de las elecciones generales del próximo 28 de abril y también a las que van a seguir a este proceso, que serán las elecciones municipales, autonómicas y también europeas. Bien, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla que me podáis comprender. Mirad, un voto en blanco es aquel que implica no dar la confianza a ningún partido político porque ningún partido político ha sido capaz de convencerte. Pero, sin embargo, sí aceptas las reglas del juego. Sí que aceptas el sistema, pero no le das tu confianza a ningún partido político concreto. Eso significa votar en blanco. ¿Cómo se hace? Es sencillo. Acudes a votar, coges un sobre, no introduces ninguna papeleta de ningún partido político dentro y votas. Y punto y final. ¿Qué incidencia tiene ese voto en blanco? Bueno, ese voto en blanco es importante, porque los votos en blanco se suman al resto de los votos que hayan adquirido, que hayan obtenido, mejor dicho, los distintos partidos políticos en cada circunscripción. Y es importante porque en función del número total de votos, se va después a repartir la representatividad. Por lo tanto, votar en blanco significa contribuir a hacer eso. Y eso significa, de manera práctica, que lo que estarás haciendo votando en blanco será indirectamente y muchas veces sin quererlo, favorecer a los partidos políticos mayoritarios en detrimento de los minoritarios. ¿Qué significa votar nulo? Votar nulo significa acudir al colegio electoral, coger una papeleta, la que queráis, introducirla en un sobre, pero antes, pues colocar en esa papeleta tachaduras, algún improperio, cortarla en partes o totalmente para que aparezcan un conjunto de papelitos, en fin. Vale cualquier cosa de esas para que el voto sea declarado nulo. Esto de llamarle voto nulo es como se le llama técnicamente, políticamente, pero hablemos claro. El voto nulo es el voto del gamberreo, es el voto del desprecio al sistema. Así de claro y así de concluyente. Voy a aportaros algún dato correspondiente a las últimas elecciones generales celebradas en junio del año 2016 en este país. Pues hubo la nada despreciable cifra de 225.012 votos que fueron declarados nulos, es decir, el 0,93% del total. Pero es que hubo también 177.862 votos que fueron votos en blanco y que representaron el 0,75% del escrutinio final. Si sumamos los unos y los otros, los nulos más los blancos, tendríamos un total de 402.974 votos. Hay que decir que mientras el voto en blanco sí que incide en los resultados finales, por lo que he tratado de explicaros hace tan solo unos minutos, el voto nulo no afecta ni para bien ni para mal a ninguna formación política, a ninguna. ¿Qué ocurre con la abstención? La abstención es otro tema. A este le he dedicado ya un vídeo específico, pero no obstante hay que hacer una breve referencia, porque, claro, es que en las últimas elecciones generales el 30,16% de la población con derecho a voto, es decir, 10.394.000 personas, decidieron no acudir a las urnas, por muchos motivos o múltiples. Desde el voto consciente
hasta el aburrimiento, la desidia, la apatía o el pasotismo total. Aquí no vamos a entrar en eso. Pero fueron 10.394.000 personas con derecho a ejercer su derecho a voto que no lo hicieron. El proceso electoral donde la abstención obtuvo el récord histórico fue en las elecciones de 1979, donde estuvo a punto de alcanzar el 32%. Se quedó a tan solo 4 centésimas, porque la abstención alcanzó el 31,96%. Mientras que en el año 1982, que fue el año en el que el Partido Socialista de Felipe González alcanzó el poder, la abstención obtuvo su mínimo histórico, que fue del 30,03%. Es decir, no ha estado nunca por debajo del 30% y ha estado a punto de superar el 32% sin conseguirlo. Veremos a ver cuál es el índice de abstención de estas elecciones generales que estamos a punto de celebrar los que quieran concurrir a ellas. La abstención, evidentemente, no beneficia a nadie ni perjudica a nadie, a efectos de cómputo, lógicamente. Hay quien dice que la abstención beneficia sobre todo a los partidos más conservadores, que movilizar el voto de la izquierda, esto es teoría, que veríamos a ver si es cierto o no, pues provoca una mayor participación y en consecuencia un menor índice de abstención, pero estos son ideas o teorías políticas que podrían ser ciertas o no, porque esto habría que debatirlo y contrarrestarlo. Yo voy a concluir simplemente con un dato. El gran escritor portugués José Antonio Saramago escribió, entre otras muchas obras, un ensayo concretamente, Ensayo sobre la lucidez. ¿Y de qué trató este ensayo? Pues imaginó el gran escritor portugués qué ocurriría si en un proceso electoral el voto mayoritario fuera el voto en blanco. Una hipótesis muy interesante. Y él hizo un ensayo muy interesante que no he tenido todavía la oportunidad de leer, pero sí lo voy a hacer, porque me parece muy interesante. ¿Y sabéis cuál fue la conclusión del sistema ante esta hipotético escenario que él planteó? Pues se pusieron muy nerviosos y ejercieron la represión contra la población. ¿Sería esa la forma de reaccionar del sistema caso de que ese escenario hipotéticamente improbable, pero posible, se pudiera dar? Pues ahí queda la pregunta. Sin más, amigos, si os ha gustado el vídeo, podéis compartirlo. Os recuerdo que podéis suscribiros a este canal y sin más y como siempre, os envío mi saludo fraternal de salud y libertad.